Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, urbano, campesino, autónomo, es decir, el teatro que aporta a la construcción de personas. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitado al doctor Carlos Domínguez Virgen, investigador, dramaturgo, director de escena, académico y fundador de la compañía teatral La Bota Teatro. Bienvenido, Carlos. Gracias, Williams, por la invitación. Gracias a los productores. Un gusto por estar aquí con ustedes. Hay mucho más en la currícula de Carlos Virgen antes del teatro. Antes de que hablemos de tu llegada al teatro, ¿me puedes hablar de quién era Carlos Virgen? ¿Qué formación tienes? ¿En dónde desarrollabas tu trabajo? Sí, claro que sí. Bueno, mira, mi formación y mi trayectoria profesional ha tenido ahí varios giros y varias vueltas. Yo desde muy pequeño, desde niño, desde adolescente, por alguna razón tenía la idea de que yo quería ser escritor. Esa era la idea que yo tenía muy fija en la mente. Recuerdo cuando yo tenía 9, 10 años, que mi padre se sentaba conmigo en la mesa, con la máquina de escribir, porque yo era muy lento escribiendo, entonces yo le dictaba mis historias y siempre tuve esa idea de ser escritor y fue como un faro muy al principio de mi trayectoria. Cuando yo entro a la carrera, dije, bueno, pues, ¿qué estudio? No quiero estudiar letras porque conozco pocos escritores realmente que estudien letras como tal. Normalmente estudian otra cosa. Y por alguna razón en ese momento yo entré a la carrera muy joven, tenía 17 años de edad, y en ese momento yo estaba muy clavado con las cuestiones de ciencia ficción y pues así suena muy absurdo, pero así fue un poco la decisión. Yo dije, oye, pues Aldous Huxley era economista y me encantan sus novelas, entonces voy a estudiar economía. Y me metí a economía, me gustó la carrera, o sea, no la sufrí tanto, es una carrera pesada porque llevas matemáticas para ingenieros y econometría y muchas cosas así. Pero bueno, hubo una parte que disfruté, que me gustó. En algún momento estaba muy clavado en ese asunto. Seguía escribiendo, de hecho, publiqué una novela por ahí, muy joven, a los 21 años, una novela así tal cual de juventud. Y cuando salgo de la carrera, pues lo primero era resolver lo de la chuleta, ¿no? Entonces, luego me ofrecieron un trabajo, empecé a trabajar como consultor, haciendo cosas de economía regional, economía urbana, cosa que también me gustaba. Traté de seguir en el camino de la escritura un poquito de lado, tuve una beca de jóvenes creadores y demás, pero pues se fue como diluyendo un poco, ¿no? Por un tiempo esta cuestión de la escritura. Y cuando llego a la decisión de hacer un posgrado, pues fue otra vez similar. Dije, ¿qué cosa puedo yo estudiar que me dé elementos para poder escribir sin que tenga yo que necesariamente estudiar un posgrado en letras? Entonces decidí que me iba a ir a Inglaterra, me gané una beca para irme a Inglaterra
y la razón por la que hice una maestría y un doctorado en estudios sobre el desarrollo fue porque me daba la posibilidad de estudiar pues otras disciplinas, ¿no? Historia, antropología, sociología y demás. Esa fue la principal razón. Pues siempre pensando en que al final del día yo quería pues seguir escribiendo. Entonces, pues así fue dando giros mi trayectoria. Estuve en Inglaterra, viví pues casi 6 años en Inglaterra, en la maestría, el doctorado. Luego regresé a México, otra vez había que resolver la cuestión de la chuleta, pues como a todo el mundo, ¿no? Me ofrecieron un trabajo ahora en cuestiones de análisis político, seguía con la inquietud de seguir estudiando, así es que estudié filosofía también, o sea, nunca me ha faltado, la verdad, temas para entretenerme. Eh, ¿Y cómo llego al teatro? Bueno, pues ya con todo ese bagaje, un día yo ya estaba harto un poco de las cuestiones laborales, en particular por un proyecto ahí que hice para Naciones Unidas que era muy pesado. Y dije, cuando termine este proyecto, estoy hablando más o menos del 2012, dije, cuando termine este proyecto yo voy a hacer algo completamente distinto. Así nada más, algo de esas cosas que tenga el pendiente y que quiera como ponerle palomita, ¿no? De que ya lo hice en la vida. Y tenía esa inquietud pues de tomar clases de actuación, de meterme a teatro. Entonces una amiga, una colega me dijo, tienes que ir al Centro de Arte Dramático en Coyoacán. Hay unas clases los viernes a las 5 de la tarde con una maestra que es extraordinaria, que se llama Rosa Marta Sosa. Este, que por cierto la vi ayer, nos tomamos un café, y dije, bueno, pues vamos, ¿no? Y ahí llegué al teatro y recuerdo mucho que nos entrevistaban antes de las clases, un poco para darse una idea de cuáles eran las expectativas. Y a mí me entrevistó para entrar a CADAC Marcela Borges. Y Marcela me dijo, bueno, ¿tú por qué quieres estudiar teatro? Le expliqué que era una cosa pasajera. Y recuerdo mucho que Marcela me dijo, bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe a dónde lo puede llevar el teatro, porque de pronto uno piensa que es una cuestión pasajera y en realidad no lo es, no te lo imaginas. Ya, bueno, perfecto. Pues empecé a tomar cursos y me clavé y no he dejado de hacer teatro en todos estos años. Y aquí estoy, mi estimado Willy. Eh, Carlos, ya nos ajá, mencionas, perdón, ya nos mencionaste a Rosa Marta, a la querida Rosa Marta, claro. pero en este breve pero sustancioso tiempo en el que caminas por este camino, dinos, ¿quiénes son esos maestros de teatro que conforman un referente para ti? Bueno, además de Rosa Marta, la gente de CADAC, que fueron los que alimentaron mi pasión por el teatro, los que me enseñaron que el teatro es una disciplina, es un trabajo muy duro y hay que hacerlo con mucho respeto y mucho amor, pues por supuesto fueron, en primera instancia fueron Marcela Borges y Rabindranath Spinoza al principio. A mí desgraciadamente ya no me tocó el maestro Azar, cosa que me da mucha pena. Yo cuando yo llegué a CADAC, el maestro pues ya no estaba, ya se nos había ido, pero el maestro Azar de manera indirecta, por ejemplo, a partir de su dramaturgia, que yo conocí ya estando en CADAC, porque es obviamente un referente, hicimos obras de CADAC, perdón, del maestro Azar, pues obviamente, aunque yo no lo haya conocido, es un maestro al cual yo admiro muchísimo. Y bueno, pues yo tomé un primer curso de dirección los sábados, muy temprano, que me costaba trabajo, llegaba siempre desvelado, en un foro muy conocido que está en la Nápoles, en Arizona 156, que se llama el Foro Contigo América, con un maestro que se llama William Sayago. Así es que ese es otro referente, mi estimado Willy, por supuesto. Y después, vamos, yo te diría que lo divido en tres, ¿no? O sea, yo que mucho de lo que he hecho es en términos de la dramaturgia, de escribir, pues tengo mis referentes de la dramaturgia universal. Para mí,
Samuel Beckett, por supuesto, que es un referente. Cuando yo lo descubrí, me metí y empecé a estudiar su obra y empecé a tratar de escribir cosas en esa línea, obviamente muy lejos, ¿no? Pues me fascinó, ¿no? Samuel Beckett es una de esas referencias así importantísimas, ¿no? Y en términos de maestros, pues, como te digo, los maestros de CADAC, tú mismo en Contigo América y otros colegas. Yo he tomado clases con varios colegas teatreros independientes que andan por ahí. Tomé clases alguna vez, algún taller con Boris Showman, que me sirvió muchísimo. He tomado clases de dramaturgia también con Jaime Chabó, que es un excelente maestro. Y la tercera cuestión es las referencias, a lo mejor no teatrales, de la literatura universal, pues que son importantes por alguna razón. Yo soy ahí un poquito medio conservador, quizá en la parte de literatura, leo de todo, pero mis gustos, mis maestros, están mucho en la vía de Mario Vargas Llosa, de Yukio Mishima, de Kazuo Ishiguro, digamos, de maestros de la literatura universal que yo reviso y siempre buscando un diálogo con la parte teatral, ¿no? Así a grandes rasgos es lo que podría contestarte. Platícame sobre la Bota Teatro, ¿por qué la decisión de agruparte con otros compañeros? ¿Querían emprender una búsqueda estética? ¿Querían hacer un tipo de teatro? ¿O cuál era su visión para conformarse como grupo? ¿Cómo surgen? Mira, creo que como muchos de los grupos que surgen en mi experiencia, ya ahorita platicamos de la parte de investigación, pero de muchas pláticas y entrevistas que he tenido con colegas, la Bota Teatro surge igual que muchos grupos al principio porque hay que resolver una cuestión práctica, en el sentido de que nos encontramos en algún espacio, normalmente la escuela de teatro es el espacio en el que se encuentran los compañeros. Mis compañeros de la Bota Teatro son compañeros de CADAC, y fuimos compañeros de generación en CADAC, o coincidimos en montajes en CADAC, y ahí yo empecé a escribir la primera, digamos, obra ya así en forma que escribí con la intención de ponerla en escena. Es una obra que se llama Silvana, que Ujú. tú conoces muy bien, que es básicamente una versión, digamos, distópica de la Odisea de Homero. Toma elementos de la Odisea llevados a este mundo así como posapocalíptico, distópico, con finales alternativos y demás. Y yo terminé ese texto, les planteé el texto a mis compañeros de CADAC y se armó un grupo, se armó un elenco. Y yo, pues, me convertí de alguna manera en director de escena, pero en ese caso también, como era un proyecto que era una iniciativa mía, pues en gestor, como sucede, ¿no? Pues a gestionar los recursos, los espacios y demás. Y la bota surge en ese contexto, o sea, en el contexto de que estamos haciendo una puesta en escena y pues tenemos que hacer carpetas y nos están pidiendo un nombre y queremos ir a festivales y queremos hacer temporadas, y demás, y hay que resolverlo. Y es una anécdota muy curiosa, pero creo que así sucede con muchos de estos grupos independientes. Nosotros ya sabíamos que, bueno, estábamos agrupados, estábamos haciendo esta puesta en escena, quizá después vendrían más cosas y teníamos que tener un nombre, pero no sabíamos cuál. Y le dábamos vuelta y le dábamos vuelta. Y la razón por la que se llama La Bota Teatro es porque en esa época que estábamos nosotros ensayando Silvana, eh, por alguna razón, una compañera, Liz Maya, vivía en el centro histórico y era un espacio en el que podíamos ir y ensayar sin ningún problema. Ahí, ¿no? Movíamos la mesa y en el comedor y así ensayábamos. Y ensayábamos a veces los viernes, los sábados, y terminando los ensayos, pues había una
espíritu de grupo, ¿no? Una cohesión, una amistad que se estaba ahí gestando más allá del proyecto teatral. Y decidimos, bueno, pues vamos a cenar algo. Y entonces, la mayor parte de las veces íbamos a la hostería La Bota, que está ahí en el centro histórico, muy cerca de la Universidad del Claustro de Sor Juana, ¿no? Y pues ya llegó el momento de que cómo nos llamamos y tal y tal. Total que nos faltó quizá creatividad y dijimos, pues La Bota, somos La Bota, porque siempre terminamos aquí platicando en La Bota y vamos a hacer La Bota Teatro. Y así es la historia. En mi experiencia, las anécdotas son así. O sea, de los nombres de pronto son cosas muy circunstanciales, muy anecdóticas. Responden un poco a la cuestión de si había una búsqueda estética o alguna propuesta, digamos, más política en ese sentido. Creo que eso muchas veces viene después. O sea, creo que uno se encuentra en la vida, en los proyectos, a partir del deseo de crear algo y después empezamos a elaborarle un poquito más por qué lo estamos haciendo y qué queremos lograr. Y eso se va dando con el tiempo, ¿no? O sea, yo te diría que La Bota en este momento justo está todavía, digamos, en un momento de decir, tenemos una idea de lo que sí nos gusta hacer, de nuestros principios estéticos, políticos, éticos y demás, pero es una cuestión que está permanentemente en construcción. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México legendario, la puerta a la cultura. Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes, con William Sayago. Ya estamos de regreso y les recordamos que hoy tenemos de invitado al doctor Carlos Domínguez Virgen, mejor conocido por nosotros como Carlos Virgen, dramaturgo, director de escena, académico, investigador y fundador de la compañía La Bota Teatro. Ya nos hablabas, Carlos, acerca de esta primera obra que trabajan, que es Silvana, de tu autoría y bajo tu dirección. ¿Me puedes platicar cómo es este primer proceso de llevar a escena una obra de teatro para ustedes? ¿Qué te deja ese trabajo? Sí, claro, mira, yo debo decirte que cuando hice Silvana, nosotros estábamos terminando en cada cosa, es decir, nuestro montaje final del curso integral de CADAC, que dura un año, fue la higiene de los placeres, que justamente es un texto de Héctor Azar. Estábamos en ese proceso todavía haciendo funciones y al mismo tiempo, de manera paralela, estábamos empezando a montar Silvana por nuestra iniciativa, ¿no? Lo que ya comentaba.
Y yo nunca había tomado clases de dirección escénica. Yo empecé el primer curso de dirección escénica, lo tomé contigo los sábados, ya lo mencionaba. Pero la historia es que yo veía cómo nos dirigían Rabindranath Spinoza y Marcela Borges en este otro montaje que estábamos haciendo como parte de nuestro trabajo final, y en general cómo daban sus clases. Y ahí digamos que yo obtuve las nociones, digamos, de cómo podría hacerse un montaje, ¿no? Y yo, la verdad es que me lancé un poquito como el Borras, o sea, muy medio envalentonado y con pocos conocimientos técnicos así formales de dirección escénica, pues empecé a trabajar con los compañeros un poco haciendo eco de lo que hacíamos con Rabindranath. Y yo soy, bueno, ya hablé un poco de mi trayectoria y como podrán imaginarse, como podrás imaginarte, soy muy curioso, estoy leyendo de muchas cosas todo el tiempo. Por ahí me compré también unos libros de dirección escénica y demás, y me di cuenta que había pues varios sistemas de dirección escénica, y a partir de el planteamiento de Silvana, decidí que la forma de trabajarlo era primero que quedara muy bien planteado la parte de la atmósfera de la obra, y trabajar a partir de sentimientos, improvisaciones y demás, antes que siquiera leer el texto, ¿no? O sea, a lo mejor sí, obviamente hacíamos trabajo de mesa, hacíamos una o dos lecturas para que el elenco se fuera familiarizando, para que me fuera haciendo preguntas de qué es lo que se quería decir en la obra, cuáles eran las referencias, el subtexto, digamos. Pero los primeros ensayos eran muchas improvisaciones a partir de música, por ejemplo, que yo ponía, ¿no? Que sentía que iban en la línea de crear la atmósfera de Silvana. Entonces, improvisábamos, les pedía que jugaran a partir de sentimientos, sensaciones, y para mí, en ese caso, me parece que funcionó bien, digo, al margen de que obviamente muchas cosas se podían mejorar, pero funcionó bien porque a mí en algún momento me dio como una plastilina, ¿no? O sea, lo que tú estás creando ahí es un pedazo de barro que estás moldeando y que está listo para trabajar, y entonces sí, en una segunda etapa, ya empezar a pedirle a los compañeros, pues traer la memoria del texto y ya trabajar concretamente sobre el texto ya en particular. Y eso, por supuesto, sin quitar que continuamente estábamos buscando referencias, porque Silvana es una obra muy filosófica, ¿no? O sea, la pregunta que se hace Silvana es si podemos ser libres o no realmente. Y además tiene todas estas referencias de la Odisea y demás. Entonces era muy rico porque más allá de la puesta en escena, el producto final, eh, pues el proceso era lo valioso, ¿no? El estar aprendiendo, el que de repente alguien dijera, oye, pues uno de nuestros compañeros, Darío Guajardo, él es psicólogo, ¿no? Entonces de repente decía, no, pues esto me recuerda a Lacan. Ah, pues vamos a revisar a Lacan, ¿no? Pues esto me recuerda no sé, a Heráclito, ¿no? Los presocráticos, perdón. Ah, pues vamos a volver a revisar los presocráticos, vamos a revisar a Heráclito, ¿no? Y en fin, o sea, el proceso se iba formando así, yo te diría tal cual en esas dos etapas, una etapa un poquito amorfa, trabajando música, sentimientos, improvisaciones, y una segunda etapa ya en el texto, y ya la tercera etapa era pues, tal cual ponerlo en escena y ya empezar a integrar los elementos de la estructura dramática en el sentido de, es decir, los otros elementos, ¿no? El vestuario, la escenografía, la música. Hicimos música original para la obra de Silvana. Nos gusta mucho en nuestros trabajos que haya música original y nos ha funcionado muy bien. Y bueno, hasta que llegamos al producto final,
que fue una presentación que hicimos en CADAC el 8 y 15, 12 funciones gratuitas que hicimos el 8 y el 15 de agosto del 2015, lo recuerdo muy bien, y que fue una cosa espectacular, ¿no? O sea, ya poder ver la obra ahí en vivo, ¿no? Pero bueno, era el inicio de una aventura, ¿no? Básicamente. Claro. Y luego llega la leyenda de Mu. ¿Qué reflexión escénica te interesaba hacer? ¿Cuál temática querías desarrollar en la leyenda de Mu? Ah, mira, la leyenda de Mu es como nuestro hijo feo que saca buenas calificaciones. Este, la leyenda de Mu tiene una historia muy, muy curiosa. Yo estaba en el curso de dirección escénica contigo y nos pediste que empezamos a pensar en algún texto, pues para trabajarlo. Y yo dije, no, pues yo más bien quiero escribir algo. Y estaba yo en esas 10 semanas de estar buscando alguna idea para ponerla, digamos, en texto, ¿no? Escribirla. Cuando comí con algún amigo consultor que de otra vida pasada mía, que ya les describí, que había Ujú. sido un jefe mío cuando trabajaba cuestiones de economía regional, que me contó una anécdota, que es una anécdota real, o sea, sucedió en Veracruz, tiene que ver con el libramiento de Jalapa. El libramiento de Jalapa es de esos proyectos que ha estado, o estuvo más bien, mucho tiempo, 40 años, ¿no? Que hablaban que sí lo van a construir o no. Y estos proyectos se tardan mucho y a veces se materializan, a veces no, porque se tienen que alinear los astros, ¿no? O sea, tiene que estar la voluntad política y estar el dinero, los recursos, ver la cuestión de si va a haber oposición social o no y demás, ¿no? Total que en el sexenio de Calderón se alinearon los astros y decidieron construir el libramiento de Jalapa. La cuestión es que históricamente el proyecto había sido planeado para tener 2 carriles. Cuando llegan a la ceremonia, hay 3 ceremonias por ahí, pero la primera es para poner la primera piedra e iniciar los trabajos. Está el presidente, el expresidente Calderón, y está Fidel Herrera, el gobernador de Veracruz, y el primero que habla es Fidel, ¿no? Ya ves que es de esos personajes que va caminando y va haciendo un surco, ¿no? Con el colmillo, se sube al estrado y dice este libramiento que va a tener 4 carriles, ¿no? Y luego se sube el presidente y no lo contradice y dice, sí, efectivamente, el libramiento que va a tener 4 carriles. Y así termina el evento y los técnicos, en lugar de tratar de contradecir a los políticos, se rompen la cabeza para encontrar razones para justificar el libramiento, que en lugar de tener 2 carriles tenga 4. Y hoy por hoy existe, y hay una parte del libramiento que tiene 4 carriles. Y a mí cuando me contaron esta anécdota, dije, yo no puedo escribir algo académico sobre esto porque nadie me lo va a creer. Lo que tengo que hacer es escribir una obra de teatro, pero de teatro del absurdo. Y entonces empecé a pensar en ese mundo absurdo que es Mu, y Mu es una isla, es un continente perdido, donde todos los personajes o casi todos los personajes son los integrantes del gabinete buscando razones para justificar, quieren construir un puente para conectarse con el resto del mundo y quieren justificar por qué en lugar de 2 carriles tiene 4 carriles. Esa es la leyenda de Mu. Es un texto, pues, me parece que es muy, muy, muy divertido, de un humor, pues, irónico, negro, que ha funcionado muy bien. Me han pedido el texto también para ponerlo otros grupos en México y fuera de México. En fin, o sea, como que pega mucho la leyenda de Mu. Y esa es la historia, o sea, por eso llegamos a la leyenda de Mu Ah, y lo empezamos a hacer, ¿no? Tú conoces muy bien el montaje. sí, claro, te pregunto sobre tu dramaturgia porque me parece que tu dramaturgia tiene un alto contenido social y un alto contenido político. Eh, Incluso la obra que escribes después, que es Sinfonía sin Adioses, donde tratas las desapariciones forzadas,
Entiendo que no es un tema tampoco nuevo para ti, la trata de personas y todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué llegas a... ¿Y por qué desde esa óptica con la que la escribes, esta obra de Sinfonías sin Adioses? Mira, a mí desde que yo regresé del posgrado, regresé a México, regresé por ahí del 2008, 2009, me encontré con un país que estaba en una crisis social y política tremenda, ¿no? Donde ya las cuestiones de la violencia eran claramente pan de todos los días. O sea, no es que no lo fueran antes, pero ahora ya en estos años es muy evidente. Está la guerra contra el narcotráfico, ¿no? La guerra contra el crimen organizado de Calderón y demás. Ujú. Y empieza ya a hacerse, digamos, mucho más visible este fenómeno como tal de las desapariciones forzadas, no necesariamente las desapariciones políticas que han existido en este país históricamente, sino las desapariciones en un contexto de esta violencia, ¿no? Por la cuestión del crimen organizado y la sobreactuación o el exceso de responsabilidades que se le han dado también a las fuerzas del orden, a los militares, a la Policía Federal, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me topé con ese país y además yo todavía trabajando como consultor, de pronto resultaba que todos los proyectos de consultoría, todo el mundo se estaba volcando a esos temas y a mí me tocó meterme, me tocó coordinar el Diagnóstico Nacional de Trata de Personas para Naciones Unidas, nada más y nada menos, hacia el año 2011-2012, y me tocó tener información muy pues, vamos, muy fuerte, ¿no? Sobre estos temas. Y a mí una de las cosas que más me llamaba la atención es que algunos amigos, familiares, colegas y demás vivieran en la negación del fenómeno. O sea, que uno hablara de las desapariciones forzadas y alguna gente estuviera como en la luna, como en su nube, ¿no? Y que simplemente lo negaran, ¿no? O que se compraran este discurso de que todos los desaparecidos están vinculados al narcotráfico, pues en algo andaban metidos y demás. Y se vincula con esta cuestión que tenemos los mexicanos y sobre todo en la clase media aspiracional del país de no pasa nada, ¿no? De las apariencias, de lo importante es que nos sigamos viendo bien, que respetemos, seamos educados, bien portados, que sigamos al pie de la letra ¿cómo se llama? El manual de Carreño, ¿no? O sea, porque somos gente bien. Y a mí eso, vamos, no te podría describir las palabras que cruzan mi mente ahorita porque es una cuestión muy, muy grosera. Me revienta, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, en ese contexto dije, ¿cómo escribir yo sobre los fenómenos de las desapariciones forzadas de una manera que sea ética también? Porque yo personalmente no, obviamente no lo he vivido y no tengo gente cercana así en primero o segundo orden que lo haya vivido, pero yo no negaba el fenómeno, ¿no? Entonces, mi forma de resolverlo éticamente era hablar desde la postura de esa clase media aspiracional. O sea, lo que a lo mejor yo no conocía de primera mano a alguien que hubiera tenido un familiar desaparecido, eh, o conocía quizá un par de gentes nada más y no sabía realmente lo que significaba, pero lo que sí conocía era el absurdo y la estupidez de algunos amigos y familiares que negaban el fenómeno. Entonces, Sinfonía sin Adiós es eso, es una fiesta donde es el cumpleaños del Señor. No sabemos exactamente quién es el Señor, es alguien muy connotado. Sabemos que hay invitados de la política, de las élites, digamos, de la clase acomodada, y están disfrutando la fiesta de cumpleaños del Señor y de repente empieza a desaparecer la gente. Y la reacción de los que van quedando es que pues qué grosero que se fue sin decir adiós, ¿no? Qué barbaridad. O sea, ese es el absurdo, ¿no? Y eso es Sinfonía sin Adiós, o sea, es bueno, tú la dirigiste, la conoces muy bien, es una obra cortita,
que esa es la premisa, o sea, que la gente va desapareciendo y sin poder decir adiós. Y la reacción de las clases acomodadas es básicamente: qué groseros, no leyeron el manual de Carreño porque se fueron sin despedirse. Y por ahí va el asunto. Muchas gracias, Carlos Virgen. Estamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista con Carlos Virgen, dramaturgo, director de escena, académico y fundador de la compañía teatral La Bota Teatro. Los invitamos a que el siguiente jueves nos acompañen para seguir hablando con este compañero teatrista independiente. Nos encontramos pronto en el camino. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.